Desde niño, siempre tuve un interés por lo misterioso y por las películas de terror. Esta fascinación me hizo desarrollar una sensibilidad para lo sobrenatural y viví algunas experiencias que me obligaron a alejarme de ese mundo desconocido. Una de las más impactantes ocurrió cuando tenía unos 9 o 10 años. Acabábamos de mudarnos a una nueva casa. Dormía en el primer cuarto, justo al subir las escaleras, y por alguna razón siempre sufría de parálisis del sueño, siempre a las 3:33 de la mañana. Lo sé porque tenía un reloj que proyectaba una luz en el techo, mostrando la hora. Era común escuchar cosas moviéndose en mi cuarto, o sentir como si alguien se sentara en la cama cerca de mis pies. Cuando le contaba a mi mamá, ella decía que era por las películas que veía y me aconsejaba no hablar de eso para no asustar a mi hermano menor. Un día, mis primas vinieron a visitarnos y se quedaron con mi hermano mayor viendo una película de terror en su cuarto. Yo también quería verla, pero mi hermano dijo que no podía porque después la niña aparecería para mí. Me fui a dormir muy enojada. Esa noche desperté con una risa de niña que pensé que era de mi hermano, ya que él dejaba la puerta de mi cuarto abierta. Me desperté, pero no podía moverme. Cuando mis ojos se enfocaron en el techo, vi la hora, 3:33. Al lado de mi cama había una niña con cabello largo y liso, vestida de negro. Intenté gritar, pero no podía moverme. La niña se acercaba lentamente, intentando tocarme. Cuando logré reaccionar, me cubrí con la sábana y comencé a rezar para salir de esa parálisis. Finalmente grité por mi mamá, que vino corriendo para ver qué estaba pasando. Después de esa noche, empecé a escuchar susurros en la madrugada y a ver rostros de ancianos riendo cuando despertaba con parálisis del sueño. Dejé de ver películas de terror o consumir cualquier cosa relacionada con eso. Un sacerdote vino a bendecir el cuarto 2 veces, y mi mamá y una señora que nos ayudaba en casa también intentaron alejar lo que fuera, pero cada vez las cosas que sucedían eran más fuertes. Hasta que me mudé al cuarto de visitas en el piso de abajo, que tiene una puerta de vidrio corrediza con cortinas que dan al jardín. Unos años después, cuando tenía 15 años, algo ocurrió en una noche lluviosa, llena de truenos. Ventaba mucho, y yo estaba despierta de madrugada cuando escuché los pasos de mi mamá en la cocina y vi las luces encendidas debajo de la puerta. Ella salió por la puerta más grande que da al jardín, pero no encendió la luz. Pensé que tal vez era el viento que empujó la puerta. Unos minutos después, escuché a mi mamá llamándome y golpeando la puerta. Desde que todo esto empezó a suceder, duermo con la puerta cerrada, con llave. Me levanté y pregunté qué estaba pasando. Cuando abrí la puerta no había nadie y las luces estaban apagadas. Seguí escuchando los golpes cada vez más fuertes y la lluvia se intensificaba. Los relámpagos iluminaban el jardín y algo me decía que no debía mirar allí, pero eventualmente no pude evitarlo. Cuando fijé mi mirada en el jardín, los golpes desaparecieron. Un relámpago iluminó todo y vi claramente a esa niña. Hacía años que no me acordaba de ella. Mi reflejo fue correr hasta la puerta de vidrio corrediza y cerrar las cortinas. La señora que nos ayudaba me dio algunas imágenes bendecidas y dijo que cuando algo así sucediera, debía colocarlas en las puertas y ventanas y rezar. Fue lo que hice siempre que me sentía en peligro. Las cosas comenzaron a calmarse, aunque era difícil volver a dormir tranquilamente después. Mi mamá me llevó a hacer una limpieza espiritual y las cosas se calmaron por años. Pero hace unos meses fui a trabajar a Alemania con mi hermano mayor, que es 7 años mayor que yo.
Dormíamos en el mismo cuarto, pues la casa estaba en remodelación. En una de esas noches desperté de madrugada. Puedo jurar que nuevamente a las 3:33 vi otra cosa. Un hombre parado al lado de la cama de mi hermano, mirándolo y sonriendo. Al principio pensé que era mi hermano, ya que estaba medio dormida por los medicamentos para la gripe. Cuando me esforcé y desperté, pregunté: «Lucas, ¿qué estás mirando?». Aquel hombre me miró y luego volvió a mirar a mi hermano, que aún dormía profundamente. Mi corazón se aceleró, me asusté mucho, cerré los ojos y, un segundo después, al abrirlos, aquel hombre había desaparecido. Al día siguiente, estábamos haciendo compras, mi hermano y yo, y le conté lo que había visto la noche anterior, diciendo que hacía mucho tiempo que no ocurría algo así desde niña, cuando veía a esa niña en nuestra casa. Empecé a describirla, y él me interrumpió, terminando de describirla perfectamente, la misma de mis pesadillas y parálisis del sueño. Dijo que siempre intentó no creer, pero que la había visto en la casa y siempre pensó que era solo su imaginación o un sueño. Fue entonces que nos dimos cuenta de que lo que habíamos visto durante nuestra infancia en la casa de nuestros padres no era producto de nuestra imaginación. Desafortunadamente, nos dimos cuenta de que esos seres que nos atormentan no son solo fruto de la parálisis del sueño. Tal vez, solo así, casi dormidos, podemos verlos. Soy colombiana, y esto ocurrió hace aproximadamente 9 años, cuando aún era estudiante de medicina. Recuerdo especialmente aquella ocasión en que necesité hacer la autopsia de 3 cuerpos. 2 de ellos quedaron profundamente grabados en mi memoria. Uno era un hombre de constitución robusta, muy alto, y el otro, un niño de aproximadamente 10 años. Antes de realizar las autopsias, debido a mi religión, solía hacer una oración y pedir permiso para abrirlos. Durante el proceso, todo transcurrió perfectamente normal. Ese estudio terminó alrededor de las 7 de la noche. Después de eso, volví a casa, me di un baño, comí algo y comencé a trabajar en mis tareas. Era un proyecto largo, en el que debía presentar cada músculo del cuerpo humano. Mientras dibujaba cada uno de ellos, la noche avanzaba, y casi sin darme cuenta, el reloj ya marcaba las 3 de la mañana. Me sentía exhausta, pero necesitaba terminar ese trabajo. Al lado de mi escritorio había un sofá. Fue extremadamente extraño lo que comencé a sentir, pero la certeza era clara. No estaba sola en la habitación. Sentía la presencia de alguien en ese sofá a mi lado, pero no me atrevía a girar la cabeza. De reojo, podía verlo. Un hombre muy alto y robusto, sentado con las piernas cruzadas y la cabeza girada hacia mí, con los brazos reposando al lado del cuerpo. No era mi imaginación. Podía verlo por el rabillo del ojo. Todo lo que podía hacer era convencerme de que estaba alucinando, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada y de que era solo cansancio, algo que debía ignorar. Al menos tenía que intentarlo. Continué con mis dibujos, pero esa presencia se hacía cada vez más fuerte. Sentía que me incitaba a mirarlo como si necesitara hacerlo. Nerviosa ante esa mirada cada vez más intensa, no podía desviar mi mirada hacia el sofá. Puse música para distraerme y aumenté el volumen. Los minutos seguían pasando y de repente, al final de una canción, sentí una respiración cercana, casi sobre mis hombros. Era una respiración tan suave como la de un niño, como si estuviera detrás de mí, observando lo que hacía. En ese momento, ya no pude ignorar lo que estaba pasando.
Un frío terrible recorrió mi cuerpo y no podía seguir en el cuarto de estudios. Lentamente, comencé a guardar todo lo que estaba usando, dejando para apagar la música cuando saliera. No quería escuchar esa respiración de nuevo. No podía. Al terminar de guardar todo, apagué mi laptop y sin mirar hacia el sofá ni hacia atrás, salí de allí casi con los ojos cerrados. Apagué la luz, cerré la puerta y sentí cómo esas dos entidades me seguían por la casa, sin dejar de lado ese sentimiento perturbador que rondaba mi mente. Entré en mi cuarto y decidí seguir el consejo que mi madre siempre me daba. Hija, necesitas rezar y pedirle a Dios que esas almas descansen en paz. Cerrando los ojos, hice eso. Además, como si estuviera hablando directamente con esas dos entidades, les pedí que se fueran. Agradecí por haberme permitido realizar mis prácticas en sus cuerpos y les dije que era por un bien mayor. Durante todo ese tiempo, no pude encontrar una explicación para el motivo de que esas dos entidades me hubieran seguido esa noche. Siempre que lo recuerdo, no puedo evitar que un escalofrío recorra mi cuerpo. Actualmente, siempre que voy a trabajar con un cuerpo, hago una oración para que puedan descansar en paz, pero no estoy segura si alguno de ellos volvió a acompañarme hasta casa. Dejo aquí mi historia en este comentario. ¿Quién sabe si aparecerá en un video? Me encantan las historias de tu canal y solo puedo dormir escuchándolas. Hay algunas similitudes increíbles con experiencias de mi familia y muchas cosas ya nos han sucedido a lo largo de los años. Recuerdo, por ejemplo, una vez que creo que fue parálisis del sueño. Me desperté y escuché voces rezando u orando en mi habitación, en un idioma desconocido para mí. Esa vez intenté rezar el Padre Nuestro, pero no pude recordarlo ni terminar una sola oración. Mi hermana siente que, al dormir, algo se sienta en su cama y luego pone un pie en su espalda. Parece que hay algo en nuestra casa que ha tenido contacto físico con nosotros. Todos hemos vivido algo aquí, cada uno de manera diferente. Sin embargo, lo que voy a contar ahora es una experiencia que por una razón u otra nunca he podido compartir antes. Es la experiencia más aterradora que he tenido. No estoy seguro de las fechas, espero que entiendan si algunas partes parecen confusas. Pero juro que lo que voy a contar es verdad, es lo que recuerdo y lo que he podido recopilar de los recuerdos de mi familia. Todo sucedió en mi ciudad natal, Medellín, entre 2011 y 2014, cuando tenía 14 años y vivía con mis padres. Mi hermana, 2 años menor que yo, se llamaba Camila. Me gustaba mucho asustarla a veces. Me reía de la nada en medio de la noche cuando ya estábamos acostadas. Fingía estar loca y decía cosas para asustarla. Siempre me gustaba dormir con la cortina abierta, especialmente allí, donde dormía pegada a la pared de la ventana. Me gustaba abrir los ojos y mirar el cielo y las estrellas. En esa época, eso me ayudaba a dormir. El hábito de dormir así terminó esa noche. Y mi madre aún me molesta, diciendo: «Ve, abre la cortina por la noche otra vez». Supongo que se burla de mí porque nunca creyó completamente lo que vi. Esa noche, mis padres ya estaban dormidos en el cuarto que compartían con mi hermanita, Sofía, la más pequeña. Camila ya estaba acostada en su cama y dijo que yo estaba molestando, como siempre, fingiendo estar loca. Y ella simplemente me ignoró para poder dormir. No recuerdo esa actitud. Lo que recuerdo es acomodarme junto a la ventana y abrir la cortina para poder ver el cielo antes de dormir. Pero al abrirla,
vi algo en el techo del vecino, algo muy extraño. Era un hombre pero cubierto de pelos. Tenía pelo en todo el cuerpo, rostro, brazos, todo. No llevaba ropa, solo un pelaje negro. No era humano, pero tenía el cuerpo de un hombre, y en el rostro había rasgos que me hacían saber que no era un animal. Sus ojos eran humanos. Nunca encontré una forma de explicarlo correctamente. Nunca en mi vida, ni en las películas más extrañas, había visto algo así. Estaba sentado como un perro, sobre las patas traseras, mirando hacia la nada, hacia los techos, con la mirada perdida. No podía dejar de mirar. Después de un largo tiempo, cerré la cortina para frotarme los ojos con fuerza, dudando de lo que había visto. Volví a abrir la cortina, segura de que era un sueño, o solo mi imaginación, pero aún estaba allí. Aquella criatura tan clara, tan extraña frente a mí, era completamente real. Ni siquiera se estaba escondiendo, no le importaba que yo lo viera. No podía apartar la mirada de él, de esa cosa extraña que estaba a pocos metros de mí, de mi familia. De repente, bajó la mirada y se fijó en mí. Nuestras miradas se encontraron, yo me quedé congelada. Aquellos ojos estaban fijos en mí. Él inclinó la cabeza y en ese momento simplemente cerré la cortina con fuerza. Sentía que, si la abría de nuevo, esa cosa estaría pegada a la ventana. Entonces comencé a hablar con mi hermana, susurrando para que despertara. Le decía, Camila, Camila, despierta. Decía tranquilamente, pero muriéndome de miedo. No sé cómo conseguí hablar, pero hablaba para despertarla. Creo que estaba en estado de shock, porque recuerdo muy poco, y a partir de ese momento, todo se vuelve confuso para mí. Finalmente, ella se despertó. Dijo que ya me estaba escuchando hablar antes, pero no quería despertar porque pensaba que estaba bromeando, como siempre. Al verme con una expresión de miedo, realmente me creyó. Finalmente ella creyó cuando dije que había algo en el techo del vecino. Ella no me creyó completamente, pero insistí. Cuando extendió el brazo para abrir la cortina, comencé a llorar, diciendo que no podía dejar de pensar que estaba allí, justo detrás de la ventana. Mi hermana dijo que me vio tan mal que no se atrevió a abrirla. Me llevó al cuarto de mis padres, que se despertaron alarmados, y a ellos también les conté lo que había visto. Nadie me creyó, pero aún así mi papá se levantó para verificar. Dijo que no vio nada más que una figura alejándose. Dijo que probablemente era algún loco. Miré un poco después, pero ya no vi nada. Suplicaba, llorando, para que saliéramos de allí. Decía que había alguien en la casa, que necesitábamos escapar. No sé cómo me calmaron, pero terminé durmiendo nuevamente en mi cuarto con la luz encendida. También recuerdo haber dormido en la sala vestida, lista para correr, esperando a mi familia para salir juntos, pero dicen que eso nunca sucedió. Como dije, creo que nadie realmente me creyó. Sé que esta experiencia no es tan fuerte como otras historias de fantasmas o brujería, pero para mí es la prueba de que lo sobrenatural existe y está muy cerca de nosotros, tal vez detrás de la ventana. Sé que para aquellos que son escépticos sobre estos temas, es solo una cuestión de tiempo hasta que comiencen a creer, hasta que tengan su propia experiencia. Muchas gracias por la atención a esta historia. Me encantaría saber si alguien tiene alguna explicación o hipótesis sobre lo que vi esa noche. Me gustaría saber si alguien me cree, ya que mi familia no lo hizo. Por favor, dale like y suscríbete si te está gustando. Ahora continuamos. Recuerdo aquella vez
en que faltaban solo unos días para el fin de las clases y el inicio de las vacaciones. Había un rumor de supuestas experiencias paranormales en una gasolinera aquí en Colombia, y el año 2013 me marcó para toda la vida. Soy Pedro Morales, y esta es mi historia. Estábamos almorzando en la cafetería de la universidad. Acabábamos de hacer el examen final y pronto recibiríamos la nota más esperada de todo el año. Fue entonces cuando un amigo nuestro, que había abandonado el curso a mitad de camino, llegó para visitarnos. En medio de la conversación, nos dijo que había tenido la peor experiencia de su vida, pero en su mirada no parecía estar tan perturbado o aterrorizado. De todas formas, decidimos seguir escuchándolo. Nos contó sobre una gasolinera donde había trabajado. Supuestamente, el dueño tenía un pacto con algún ser diabólico, y cada nuevo empleado recibía la visita de una entidad que lo dejaba traumatizado para siempre. Lo primero que hicimos fue burlarnos de él, alegando que no tenía la apariencia de alguien que hubiera pasado por lo que describía. Eso no fue un impedimento, y continuó contando su historia. Pero perdió credibilidad por la tranquilidad que reflejaba, como si fuera una broma de una persona borracha. Me sentí curioso de todas maneras, y le pregunté dónde estaba esa gasolinera. Nos dijo, pero también aconsejó que lo mejor era no acercarse a ese lugar por nada del mundo. Sinceramente, el único que se tomó el asunto en serio fue él, y ni siquiera nos parecía tanto. Cuando se fue, nos burlamos de él, y hubo quienes se refirieron a él con insultos. El día en que revelaron las notas de los exámenes, nuestra alegría estaba en las alturas. La emoción y felicidad parecían no tener fin, pero eso no duró mucho. De camino a un bar para celebrar, recibimos la noticia de que aquel amigo que nos contó sobre la gasolinera se había quitado la vida. Su propia madre lo encontró colgado con una cuerda en su cuarto de madrugada. Nuestra felicidad desapareció inmediatamente. No teníamos palabras para decirnos nada entre nosotros, y uno por uno fuimos regresando a nuestras casas. Me sentí culpable por todo lo que le dijimos cuando nos buscó. Nos dimos cuenta muy tarde de que estaba diciendo la verdad sobre cómo se sentía. Pero faltaba confirmar si realmente fue por lo que pasó en la gasolinera o si se quitó la vida por razones externas. Y pronto lo confirmamos, ya que 2 días después su madre reveló que encontró una nota en su cuarto, advirtiendo que no se acercaran a las personas ni a ese lugar. Algún tiempo después, 2 días después del inicio de las vacaciones, uno de mis amigos me dijo que había conseguido trabajo en la gasolinera que nos advirtieron no visitar. Eso nos enfureció, pues sentimos que fue una ofensa a la memoria de nuestro amigo fallecido. Pero, al final, no le dio mucha importancia. Pasó una semana, y entonces él mismo vino a nosotros, diciendo que lo que nuestro amigo nos dijo antes de quitarse la vida era totalmente verdad. El problema es que lo decía en un tono jocoso, como si realmente estuviera burlándose. Entonces recordé que de la misma forma sucedió la primera vez, y al final aquel amigo se suicidó. Propuse al resto que prestáramos atención a lo que él decía, pero la verdad es que tampoco colaboraba. Bromeaba sobre la gasolinera y toda la situación al punto de irritarme. Lo ignoré completamente. 2 días después recibimos la noticia. Él se había quitado la vida de una manera tan dolorosa que prefiero ni decir. Quedó confirmado entonces que la gasolinera tenía algo que no podíamos describir naturalmente,
pero que hacía que aquellos que trabajaban allí se quitaran la vida de manera horrible. Acordamos no visitar ese lugar por nada del mundo, pero era como si nos atrajera. Una noche fui a ese lugar con el pretexto de comprar una bebida, y allí encontré a una amiga mía trabajando. Conversé con ella y le dije que saliera de ese lugar. Algo curioso sucedió. Mientras discutíamos, una señora de túnica negra, vieja, llegó y se colocó en el lugar donde los carros estacionaban. Lo extraño es que mi amiga me pidió permiso, diciendo que iba a llenar el tanque del camión, pero yo no veía ningún camión, solo a esa señora. Ella sacó la manguera, simuló colocarla en un vehículo invisible y presionó para llenar. Todo el suelo debería estar empapado de diésel, pero no lo estaba. La máquina registraba los galones que estaban siendo consumidos, pero yo no veía nada. La señora movía la boca. Parecía hablar mientras me miraba fijamente. Le decía a mi amiga que frente a ella no había ningún camión. No pude convencerla de eso. Cuando la máquina se detuvo, ella guardó la manguera. La señora le dio el dinero y luego se fue. No sabía qué era eso, pero por dentro tenía la horrible sensación de que algo iba a pasar. Seguí insistiendo en que renunciara a ese trabajo, pero su personalidad tuvo un cambio drástico. Empezó a ser más jocosa de lo que solía ser, a tratar todo con sarcasmo. Llegó a bromear, diciendo que sería increíble tener el valor de quitarse la vida saltando de un 10º piso. Comprendí en ese momento que la señora fue lo que provocó el cambio, y así ella nos advertiría sobre el lugar, pero de una manera que nadie creería. Fui a su casa y avisé a sus padres, pero no les importó nada de lo que dije. 2 días después, ella también se quitó la vida. No daré direcciones, porque al final esa gasolinera fue cerrada. Afortunadamente somos de una ciudad pequeña y los rumores hicieron más tentador para las personas curiosas ir a vivirlo en carne propia. Muchos de mis amigos perdieron la vida por algo que hasta hoy no consigo encontrar una explicación razonable. Cuando hablo de esto, muchos dicen que estoy mintiendo. Entonces, siempre les mando a investigar sobre la plaga de la danza de 1518, para que tengan noción de que hay cosas en este mundo que no comprendemos. La historia que voy a compartir es aterradora y bastante extraña. Le ocurrió a mi tía Elena y sus hermanos. Les pregunté a todos ellos sobre sus versiones, y tanto mis 6 tías como mis 3 tíos coinciden en la misma narrativa. No entiendo cómo podrían haberlo planeado, lo que me hace creer en la veracidad de este relato. Dicen que la casa donde vivieron su infancia fue construida en un terreno anteriormente utilizado para rituales indígenas. El ambiente en el lugar siempre fue muy extraño, y eso era notorio. Hasta hoy, mi abuela y los hijos de una tía que falleció aún viven allí. Mis tíos describen que a veces, cuando iban de noche a la sala ubicada junto a la puerta principal, veían a un chico sentado en uno de los sofás. Todos lo veían vestido de la misma forma: pantalones azules, camisa negra y una gorra roja que curiosamente impedía ver su rostro. Las primeras veces que lo vieron, mis tíos simplemente pasaban al comedor sin darse cuenta inmediatamente de que había alguien allí. Solo después de un momento se daban cuenta de la presencia y volvían para encender la luz, verificando que el chico ya no estaba más allí. La aparición ocurrió durante varios días y todos pudieron verlo excepto mi tío Juan. Curiosamente, nadie se sentía muy asustado por esa presencia. Algo les hacía sentir que esa entidad no era maligna.
A diferencia de otras cosas en esa casa, como un anciano con manto y sombrero que sí apareció para todos los hermanos. Él aparecía fuera de las habitaciones, en las ventanas. Nunca hablaba ni decía nada. Parecía solo querer asustar con su presencia a los vivos, hasta una noche en que habló con mi tío Juan. Les contó a los hermanos que una noche algo lo despertó de madrugada. El anciano estaba sentado al lado de su cama. Se acercó y le dijo algo al oído. Mi tío dijo que no sintió miedo, sino mucha paz. Sin embargo, por alguna razón, no podía recordar lo que el hombre le dijo. Días después, algo terrible sucedió. Mi tío Juan salió con amigos a ver una carrera de motos. Estaba parado en una esquina para ver mejor, pero una moto hizo una curva errada y mi tío estaba muy cerca. La moto lo atropelló y, al caer, se golpeó la cabeza. Mientras la ambulancia lo llevaba, uno de los amigos fue a la casa de mis tíos para dar la terrible noticia de que Juan había sufrido un accidente. Estuvo en coma durante varios días, pero lamentablemente falleció. Sin embargo, lo más extraño, algo que solo notaron después, fue que mi tío, al morir, estaba vistiendo pantalones azules, camisa negra y gorra roja, una gorra roja que cubría su rostro como aquel espectro que todos los demás vieron sentado en la sala. Con el pasar de los años, al hablar sobre el asunto, llegaron a la conclusión de que aquel anciano que lo despertó de madrugada tal vez había venido para avisarle que pronto partiría de este mundo. Tengo 2 hijas, y esto ocurrió cuando ellas tenían 8 y 9 años. Siempre han sido muy enérgicas y les encanta estar al aire libre. En otoño, decidieron que querían acampar en un parque cerca de nuestra casa, algo que solía hacer con ellas cuando eran más pequeñas. Ya lo habían hecho sin mí antes, y esta vez invitaron a una amiga del vecindario. Montamos la tienda de campaña en la esquina cerca de un gran roble. Les ayudé a montar la tienda y me aseguré de que tuvieran suficientes cobijas y almohadas para mantenerse calentitas, aunque la noche enfriara. Tenían sus linternas, bocadillos y algunos juegos. Estaban emocionadas y no podían esperar a que se pusiera el sol. A medida que avanzaba la noche, podía escucharlas reír y conversar afuera. Eso me hacía sonreír. Algunas veces llevé más bocadillos y libros, pidiéndoles que mantuvieran el ruido bajo a medida que se hacía más tarde. Alrededor de las 11 de la noche, les dije que se calmaran y trataran de dormir. Estuvieron de acuerdo, pero sabía que probablemente seguirían conversando por un rato más. Eran casi medianoche cuando comencé a prepararme para dormir. El vecindario estaba tranquilo, pero aún podía escuchar a las niñas conversando en la tienda. Verifiqué la puerta trasera para asegurarme de que estuviera desbloqueada por si las niñas necesitaban entrar. Entonces miré por la ventana. La tienda aún estaba iluminada con las linternas, así que sabía que todavía estaban despiertas. Era tarde para ellas, pero decidí dejarlo pasar porque era fin de semana. Subí y me fui a la cama, pero poco después escuché la puerta trasera abrirse. Mi primer pensamiento fue que una de las niñas necesitaba algo. Un momento después, mi hija menor entró en mi habitación pareciendo asustada. Dijo que había un hombre en el parque. Me levanté, más irritada que preocupada, pensando que era solo su imaginación. Le dije que se quedara dentro de la casa y bajé a verificar. Cuando salí, al principio no vi nada. El parque estaba oscuro, especialmente en el extremo opuesto a la casa, donde estaba la tienda. Pero luego encendí las luces exteriores y noté una figura cerca de un banco.
de espaldas a mí. Estaba demasiado oscuro para distinguir detalles, pero definitivamente había alguien allí. Caminé silenciosamente hasta el parque y les dije a las niñas que entraran en casa inmediatamente. Salieron corriendo de la tienda y entraron en casa, claramente asustadas. Con las niñas seguras dentro de casa, volví a mirar al hombre cerca del banco. Le grité que se fuera, pero no respondió, ni se movió. Solo se quedó allí completamente inmóvil. Tomé mi teléfono y llamé a la policía porque no sabía qué haría ese hombre. Me dijeron que estaban en camino, así que esperé. Mientras esperaba a que llegara la policía, mantuve mis ojos en el hombre, quien permaneció inmóvil de una manera extraña. Fueron unos minutos tensos, pero mi esposo estaba dentro de la casa con las niñas, así que sabía que estaban seguras. Entonces, vi un coche de policía detenerse frente a la casa. 2 policías se acercaron y le señalé dónde estaba el hombre, cerca del banco. Lo llamaron y ambos se acercaron a él mientras yo me quedaba atrás. Lograron que se diera la vuelta y se fuera sin resistencia. Fue un alivio ver que todo se resolvía. Los policías intentaron hablar con él, pero parecía que no obtenían respuesta. Luego lo llevaron al coche. Cuando pasaron por las luces de nuestra casa, vi claramente al hombre por primera vez. Sus ojos estaban muy abiertos. Era evidente que estaba bajo el efecto de alguna droga. Lo colocaron en el asiento trasero del coche de policía y uno de los oficiales vino a hablar conmigo. Eso fue suficiente por esa noche. Los policías se fueron con el hombre. A la mañana siguiente, fui a desmontar la tienda a la luz del día. Miré alrededor del lugar donde estaba el hombre. Había algunas marcas de rasguños y sangre en un árbol cercano. También noté que había 2 cuchillos pequeños en el suelo, entre las hojas. De alguna manera, los policías no los habían visto. Dejé los cuchillos donde estaban y llamé a la policía para que los recogieran. Cuando regresaron, me dijeron que el hombre vivía a solo unas cuadras de distancia, en el sótano de una señora del vecindario. Me sorprendió porque nunca lo había visto antes. Lo más aterrador fue que él continuó en nuestro vecindario después de eso. No fue acusado de nada grave, así que tuvimos que convivir con él durante aproximadamente 1 año. Después de eso, se mudó. Pero hasta entonces, fuimos cautelosos al dejar que las niñas salieran solas. Esa noche podría haber tomado un rumbo diferente, y ni siquiera quiero pensar en eso.